en Cocinando en Casa prepararemos algo delicioso para consentirte y consentir tu paladar. Espero tengas lápiz y papel en mano. ¡Comenzamos! Cocinando en casa, diviértete en tu casa, cocinando en casa. No gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, hazte que esté en tu casa, cocinando en casa. nutrición y amor, la comida en casa, cocinando en casa. Señora, bienvenida a su programa favorito, Cocinando en Casa. Muchísimas gracias por dejarnos llegar una vez más a la comodidad de su cocina para llevarles recetas deliciosas y muy nutritivas. Esta receta que prepararemos hoy es una receta rapidita que estoy segura le va a encantar. Y aparte, para todas aquellas que no consumen nada de carne, ni carnes blancas, ni mariscos, ni carnes rojas, que no consumen nada, les va a encantar. Les voy a hacer el recorrido de ingredientes de nuestros deliciosos nigiris de vegetales. Vamos a utilizar 1,5 tazas con agua. Vamos a utilizar 1 taza de arroz especial para sushi. El arroz especial para sushi es muy pegajoso. Vamos a utilizar media taza de vinagre. Vamos a utilizar 2 cucharadas de azúcar. Vamos a utilizar queso crema el necesario. Vamos a utilizar 1 hoja de alga. Y para nuestra salsa vamos a utilizar limón, chile caribe y salsa soya. ¿De qué vamos a hacer nuestros nigiris? En este caso vamos a utilizar aguacate, zanahoria y pepino. Ya vio que los ingredientes son muy sencillos. Estoy segurísima que usted los tiene en su refri, en su alacena, y los que no, pues pídale a la vecina, ella puede tener. Así que esta receta no cuesta más de 50 pesos y rinde muchísimo. Usted ya verá cuánto nos rendirá el preparar los deliciosos nigiris. ¿Por qué elegí este plato hoy? Elegí este plato porque mi invitado de lujo, claro está, me dijo que había tenido una experiencia con el arroz. Entonces dijimos, bueno, ya llegó la hora de romper el estigma, así que va a cocinar con nosotros hoy a petición de usted, el señor Sergio Romano. Bienvenido. Chef, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, chef, muchas gracias. Muchísimas gracias por Lo del venir. arroz es una trampa. No. Yo le propongo algo. A ver. Yo hago el arroz y usted hace un análisis político el martes que entren políticamente. Le voy a decir una cosa. Digo. Acepto el reto. Claro que no. Pero usted, yo estoy segura que puede preparar el arroz. Lo intenté cuando era, bueno, más bien mi papá. De no hecho, fui quiero yo. que me platique esa anécdota porque está buenísima. Sí, lo que pasa es que mi papá era doctor en filosofía. Yo, pues, era aprendiz de algo, pero nunca, era muy jovencillo. Y mi mamá era maestra de filosofía, daba clases y nos dejó encargado el arroz. Entonces mi papá puso el arroz, más bien lo dejó mi mamá. Mi papá y nos quedamos cuidando el arroz. Una vieja estufa todavía de gasolina, ni siquiera tenemos de gas en aquella casa en la colonia Roma. Y mi papá me dijo, oye hijo, está echando espumita, está como borboteando, ¿qué hacemos? No sé, papá, ¿tú qué harías? Pues no sé, papá. ¿Tú le moverías? Pues yo creo que sí, papá. Y le movimos entre los dos. Llegó mi mamá y dijo, par de pachucos hicieron engrudo. Totalmente de acuerdo con la mamá. Y desde Fue entonces, la última vez. No, luego hice agua. yo cuando le pregunté a Magali me dijo, no, se le queme el agua. Sí, me dijo, se me quema el agua. Te voy a demostrar que no. Se me quema el agua. Va a preparar unos deliciosos nigiris, señora, que usted en casa se va a chupar los dedos. Así Pero que eso tiene sentido como de primavera árabe. no. Un año de la revuelta en Egipto. No tiene nada que ver con No, eso. nada que ver. Es un platillo de origen japonés. Ah, bueno. Pero en este caso nosotros lo vamos a Se adaptar cayó a el Producto nosotros. Interno Bruto de Japón por primera vez en mucho tiempo. Está en recesión. No, tampoco tiene que ver. No, tampoco. Aquí no hay política. No. No. Llegó al lugar equivocado. No es Con cierto. mucho gusto llegué. Llegó al lugar correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No, primero que nada se va a lavar las manos. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Dice, ¿Cómo? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, A ver. aquí está todo suyo. Todo mío. Esta es la caliente, esta es No, la fría. Fría. Ahí está el Este es jabón, aquí está su toalla. Hoy prepararemos un delicioso. ¿Sabes qué? Voy a empezar a poner el arroz en esta cacerola para que empiece a... ¿Y le puedo mover? ¡Claro! No dejaré que se acerque al arroz. Listo. Ok. Voy a vertir aquí mi 1,5 tazas con agua. Y el arroz... Pero no hay arroces así más sencillos que ya están hechos, ¿no? No, pero el chiste es prepararlos nosotros, que nos quede con ese ¿Por sabor. qué dijo que era pegajoso este arroz? Porque este arroz es para preparar sushi, tiene que ser un arroz especial. En este caso, nosotros utilizamos este arroz
mire que es un poco más, acá lo tengo todo bien completito, que es un poco más gordito que el arroz normal. Aquí está, es un poco más gordito que el arroz normal. El otro arroz es alargadito y un poco más delgado. Y hay otro arroz que es impegable. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se pegue el arroz. Que se pegue el arroz. De hecho, nosotros sí, vamos como a... el sushi. El sushi es... Sí, de hecho, es el mismo arroz que se utiliza Fue lo para que yo el sushi. hice. Estábamos haciendo mi papá y yo estábamos haciendo arroz para sushi, evidentemente. Han de haber estado haciendo un mole rojo y el arroz para acompañarlo. El mole rojo es otra ustedes... historia. El mole rojo es otra historia. ¿Tenemos otra historia de mole? No. ¿Dónde nació Sergio Romano? Yo nací en Zacatecas, pero haga de cuenta que no me enteré nunca. A los 2 años estaba yo en la Ciudad de México, soy totalmente de pequeño. Pelaste pepino. ¿Qué? Sí, hay que cortar pepino. Hay que cortar las Tiene puntas. implicaciones políticas muy complicadas. Hay que cortar las puntas. No hay política. Hoy ¿Qué hago? vamos a poner, por favor, Carpio, ¿puedes poner un letrero que hoy la política no trabaja? No. Sí. ¿Qué hago? No, pues cortarle las puntitas al pepino. Así, porque luego con carne sabemos. Alguien le acaban de cortar las puntitas, por cierto. No. Política no. No hablaba de política. Todo suyo. Sergio Romano Que luego lo nació en encuentro Zacatecas. en Zacatecas. Pero a los 2 años me fui a la Ciudad de México. Mi papá era rector de lo que es la Universidad de Zacatecas, antes del Instituto de Ciencias y Artes de Zacatecas, cuando yo nazco. Mi padre sí era zacatecano 100%, nació en Villadecos. Mi madre era de Feña y nos fuimos a la colonia Roma. Yo crecí en la colonia Roma sin siquiera saber que había nacido en Zacatecas, lo averigüé muchos años después. Voy bien o me regreso. No, así está bien. Siga. Para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Qué pasó? Luego le cuento una historia de eso. Pero, No. Y ya, ahí nací, ahí crecí, hasta que el destino me llevó primero a Michoacán y después en una aventura política muy desafortunada, acabé en Sonora, bendito sea Dios. Ay, mira, muy desafortunada, ni tan desafortunada. Para Ya mí que sí, nos lo de tenemos Michoacán aquí. sí. ¿Sí? Lo de Michoacán sí. No, lo de Sonora. Vamos a un corte en lo que vemos aquí, esta maravilla. Ya vio, señora. Es todo un experto, nada más que a veces fingen demencia para no entrar a la cocina y ayudarnos. Vamos a un corte, ya volvemos. Estamos cocinando en casa, no se vayan. La comida en casa, cocinando en casa. Te guarea chen cha chicone, ka nek us lu que yanet achine, tachespa, upete hobyo uchen, ka chiane. Kushle con la to democracia, mach antuk apni un tuyinik o institución. Hinda upe patan, ta upete kenela. Lu que uchen no humpe no naka, te ni chiktakop y yinikop, ula goye uba, ta uchenop us cha chicone. Ife. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Cocinando en Casa. Ya terminó de pelar los pepinos. Le voy a hacer una sugerencia, señora, en lo que nosotros estamos aquí luchando con la zanahoria. No lo hice bien, pero bueno. Claro que sí. Nadie tiene que enterarse. Vamos a cortar pequeños pedazos así hasta llegar a una parte gruesa. Qué bien lo hago, qué bárbaro. No. Yo le estoy diciendo el caminito. Usted le va a seguir. Señora, en lo que nosotros vemos aquí cómo pela la zanahoria, porque va a ser metiditas largas. Ven, lo que no sabe. No, ¿qué vas a ver? Le sugiero que vaya a su computadora y le dé me gusta a nuestra página de Cocinando en Casa. También le sugiero, si no nos ha agregado, aparezco en Facebook como Chef Palacios y nuestro Twitter es arroba cocinando en casa, arroba cocinando en casa. Nuestro correo electrónico es cocinandoencasa_chef. Ahí usted puede mandar todas sus quejas, sugerencias, comentarios, dudas, aportaciones, lo que usted guste. Chistes también, Ya he recibido muchos chistes. Mira, los está ordenando. Yo también he recibido chistes muy buenos. Sí, muy buenos chistes. Pero políticos, no, mejor no. No, hoy la política no trabaja. Carmen, ¿puedes poner el letrero, por favor? Gracias. Estábamos platicando de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Cuántos años estuvo en México? Pues muchísimos, es decir, 50 años más o menos, sí. 50 años en México. Sí. 40 años. ¿Cómo fue que Sergio Romano llegó a la política? No, yo realmente no llegué a la política llegó a mí, es muy diferente. ¿Cómo? Yo soy historiador, yo soy licenciado en historia, hice la carrera de leyes, pero nunca me recibí. Por razones, me casé estando en tercero de leyes con Ana Sol, mi adoradísima esposa, amiga de mi productor. Nos casamos y yo tuve que empezar a trabajar en el Museo Pedagógico Nacional. Es decir, fue una de esas
chambas de emergencia. Estudiar leyes, hacer historia era muy complicado. Empecé a estudiar historia al mismo tiempo que hacía leyes. Cuando termino la carrera de leyes, que nunca me recibí, por razones meramente técnicas, termino la carrera de historia, me recibo en historia, doy clases de historia muchísimos años y así llego al periodismo en Excelsior, originalmente con Julio Scherer, que es mi maestro. Y del periodismo acabo finalmente en la televisión con Jorge Saldaña, Canal 13, y después en la Comisión de Radiodifusión como gerente de radio, y después, pues ya, hasta acá, hasta llegar a TV Azteca. Hasta llegar a TV Azteca. Afortunadamente. Así es. Y en una parte de Sergio Romano, Zacatecas, México, Michoacán, Hermosillo, Sergio Romano jugó fútbol americano. Por supuesto. Yo jugué primero en prepa, el equipo prepa se llamaba, mi entrenador era el Chato Ibarra, Manuel Chato Ibarra, y ahí pasamos a mayores, se formó el equipo de Liga Mayor Leyes con el Chivo Córdoba, Alberto Córdoba, el Chivo. Yo jugaba coreback, que era bastante bueno porque tenía terror a los golpes, entonces era muy bueno quitándome golpes, corría muchísimo, pasaba muy rápido, es decir, para que no me pegaran, obviamente, ¿no? Nunca. Eso fue cuando vivía en México. En México. Ok. ¿Cuánto tiempo jugó fútbol americano? 2 años, mi esposa dijo, hasta aquí llegaste, compañerito, la rodilla todavía la traigo dañada. Se te acabó la fiesta prácticamente. Se me acabó la fiesta, me dijo Anasol, aquí te acabas y se acabó. Si quieres está ahí, ¿eh? Sí, de veras, porque qué bueno. sigue el aguacate. ¿Onda? Ah, Diosito. dijo, ya la libré, claro que no. Con Víctor Tinoco, cuando era gobernador de Michoacán, fuimos a lidiar, yo lo acompañé a una extraña misión en Washington tratando de lograr que se levantara el veto que había en Estados Unidos contra el aguacate michoacano. Y lo logramos, por cierto. El aguacate michoacano es una maravilla, sí, el aguacate. sí. Y aparte, el aguacate en otras partes del mundo es exótico. De hecho, en Japón sí, es fruta, exótico. claro, sí. es una fruta en realidad. Esto me lo voy a cortar en tiritas delgaditas. Con todo y cáscara. Claro. Sí, al estilo michoacano. Al estilo michoacano, mira bien que supo, ¿eh? Sí, claro. Yo he estado en Michoacán 2 veces, fundé allá un canal de televisión, se me Michoacán Radio de Televisión, y años después, lo que le decía de Tinoco, fui director del canal. ¿Compartiste canal con la señora Chepina Peralta? En TV Azteca, sí. No, en Canal 13 en sí. Canal 13 Canal todavía está. Todavía. Sí, ella es. Ya debe tener, ¿qué? 60 años tiene Sí, ya en la ¿verdad? cocina. Fácil. Sí. 60 años tiene en la cocina. Se enojaba porque decía la cochina de Chepina y se enojaba conmigo. Oh, ¿cómo no? ¿Está oyendo? Así le decía, pues. Pero... Muy buena, muy buena. Era una excelente. Ella es la que inicia. Ella inicia ese tipo de cosas, como otra compañera mía de que esa época, Evelyn La Puente, inicia también la gimnasia femenina y los programas femeninos de ese tipo, ¿no? De hecho, aquí en México, pues ella es una de las pioneras, ¿no? En la cuestión gastronómica. Yo creo que es la primera, ¿eh? Yo creo que es la sí. primera, yo no me acuerdo de nadie más. Sí. Si quiere lavarse las manos, ¿eh? De hecho, Sí. esa toalla es suya Sí. y ahí está todo el espacio. Así es. ¿Cómo fue? Ya sé que soy muy preguntona, pero también me enteré por ahí que a Sergio Romano le encanta la música. Por supuesto. ¿Qué tipo de música? Toda, chef, toda. Es decir, mi padre y mi madre eran maestros universitarios ambos, ya lo contaba. Sí. Entonces, a mí me dejaban en la tarde solo en un departamento muy modesto en la colonia Roma, muy modesto, de verdad modesto. Pero teníamos una compañía fascinante que era la radio. Entonces, la radio yo descubrí 3 cosas. Primero el XW, donde yo oí en vivo a Agustín Lara, a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a Emilio Tuero, a Belinda Landín, a Toña la Negra, en vivo. Sí, era Qué programas chula. en vivo. Cuando iban y cantaban, ¿no? En la XL. Sí. Y luego descubrí algo aún más maravilloso. Una estación que se llamaba la XLA, La Buena Música en México, que era únicamente música de concierto. Ya no existe esa. Hay similares en la Ciudad de México. Aquí ninguna. Yo creo que ya se ha perdido mucho el gusto de la radio, ¿verdad? Totalmente. Porque antes, yo me acuerdo que antes había unos programas donde uno soñaba con la radio. Exacto. Yo que soy de pueblo, yo por ejemplo antes escuchaba la radio y alguna vez llegué a ponerla debajo de la almohada y yo juro hasta la fecha que veía los monitos, que sentía los monitos, y era una música tan agradable, era algo que te inspiraba a soñar. Chef, lo que pasa es que la radio todavía es uno en la imaginación, es uno allá. La lectura es más, obviamente, la lectura es la clave de la imaginación. Sí, la televisión le damos todo dado, ¿no? Ahí hay un problema diferente. Descubro la música de concierto y me enamoro. Es decir, yo sigo siendo un apasionado de la música de concierto, la música mal llamada clásica. Clásicos son tres músicos nada más, es solo periodo: Haydn, Mozart y Beethoven.
Y luego, un poquito más adelante, en razón de mi noviazgo con Ana Sole, a ella le gustaba el rock and roll de aquella época, ¿no? Rock and roll raro. Corte. Ya sabía. Ya sé, me está regañando el Daniel. No, yo también ya sabía. Qué bárbaro. Señora, vamos a un corte en lo que estamos platicando del rock and roll raro. Me imagino que a veces con Enrique Guzmán. Sí, mi compadre Enrique. Claro. ¡Ay! Le mando un besote porque él nos sigue en Cocinando en Casa. Él Vale. Así es. Un besote. Compadre, ya apúrate, no te queda mucho. Va a venir, me lo prometió. Va a venir. Así que, señora, nosotros vamos a seguir aquí tratando de arreglar el mundo. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos en Cocinando en Casa. ¿Ya? ¿Está listo el La arroz? comida en casa, cocinando en casa. Amiga y amigo panista, este 5 de febrero te pido tu voto para construir juntos el México que sí es posible sobre dos grandes pilares, el poder de la gente y las familias mexicanas. Agradezco que me hayas acompañado y con esperanza, alegría y convicción de triunfo, te pido tu voto, porque juntos vamos a ganar la presidencia de México. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros ya volvimos aquí a Cocinando en Casa. Nuestro arroz ya está listo, entre comillas. No se revuelve. 0 cucharas, alejen manos. Alguien empieza un cucharón, por favor. No. Ahí está ya. Tenemos vinagre. Aquí tenemos azúcar. ¿Qué tiene que ver el vinagre? Tenemos media taza, nosotros lo vamos a poner a infusar. Infusar es... ¿Cómo? Ok. Vamos a poner... O sea, como una alianza política. Bueno, si Dice, quieres hablar de política, a ver, ¿cómo llegaste a la política? Yo llego de rebote. Totalmente. Media taza de vinagre, 2 cucharadas de azúcar. Totalmente de rebote. Lo mío es la cultura, no es exactamente la política. Es decir, yo empiezo haciendo radio en la Comisión de Radiodifusión con programas básicamente de cultura, es decir, análisis, filosofía, literatura, psicología, por ahí. Chepina hacía programas con nosotros en la comisión, por cierto, efectivamente, con Pepita Gomis, hacían juntas el programa ella y Pepita Gomis. Pero cuando se ofrece que la comisión va a hacer un noticiario propio en Canal 11, me nombran director de ese noticiario, y tengo que empezar a hacer información, tengo que empezar a manejar noticias contra mi voluntad. La verdad no era lo mío, no me llamaba mucho la atención. Pero se va repitiendo el fenómeno, donde quiera que yo voy se me repite el fenómeno. En Michoacán, cuando me invita a ir a Michoacán, que era un proyecto interesante, mi esposa era en paz descanse, hablo de ella mucho, pero bueno, mi esposa murió hace 1 año y medio, Sí. lo cual es parte de la vida, no me pasa nada hablar de ella. Pero ella era de provincia, ella era de Guanajuato, y nunca se resignó a la Ciudad de México. Entonces ella decide, se ofrece la ida a Michoacán con Cuauhtémoc Cárdenas, un gran señor al que admiro profundamente. Dice, vámonos, nos vamos. Y voy de director de noticiarios, más política, me involucran ya en la política directamente del Estado, es decir, ya hacer y hablar y estar con políticos. Y cuando vengo a Sonora, don Rodolfo Frías Valdés me dice, ¿qué quiere hacer, Sergio? Le digo, pues cultura, señor, un programa de cultura. No, Sergio, necesito que, no puedo decir lo que le dijo, pero necesito que, no, ahí sí no puedo. No, realmente no puedo, políticamente no debo. Ahí sí hay problemas. Básicamente me dice, no, necesitamos que haga política. Y entro con Armida Bernal y con Elizabeth Quijada. Tú llegas un poquito después, Daniel, pero muy poquito después, a hacer noticias precisamente, una vez más, y ya me quedé en la política, ¿no? Entonces, mi mundo personal son los libros, es la literatura, es Murakami, es sí. La buena música. La buena música, desde luego. Así La buena es. música, desde luego. Y por supuesto, el teatro, la literatura, la filosofía, Toda la cultura historia, en sí. la cultura. ¿Qué es para Sergio Romano la gastronomía? Cultura, alta cultura. Es decir, comer es algo que el ser humano necesita. Gastronomía en el sentido estricto, es decir, el goce de esto, de una buena cocina, de una chef que sepa hacer cocina de alto nivel. Pues es cultura, es como la escultura o como la música. Entonces, no, esto es un pentagrama, ¿no? Estamos haciendo... No sé qué vamos a hacer, no sé qué va a salir de todo esto, pero bueno. Arroz. Pero quiero entender que esto es realmente la idea general es esto, es hacer cultura, ¿no? Así es. Es crear y es recrear y es darle al hombre lo que se llama técnicamente en filosofía un patos estético, ¿no? Es decir, qué goce, qué disfrute, qué sabor, qué olor. Yo, por ejemplo, no tomo alcohol ni como carnes rojas, por ejemplo. Pero por gusto no tengo ningún problema con el alcohol en realidad.
Pero la gente que sabe gozar un buen vino, que sabe gozar una buena comida, que le gusta un pescado fino, sí, por Dios santo, no conformarte con comer, sino realmente averiguar que en la comida está la otra parte del ser humano. A mí me gusta mucho, rebasar la animalidad. así es, a mí me gusta mucho conocer la historia de los platos, porque yo digo, si alguien hizo los chiles en nogada, ¿cómo Las fue moles Santa que, Clara. sí, cómo fue que salieron? ¿Cómo fue que se les ocurrió? O el mole poblano. El mole, por accidente, o sea, tienes que conocer la historia de lo que comes, tienes que conocer cada ingrediente, tienes que conocer definitivamente pues la historia, y yo creo que la cocina en sí es cultura. Y los chefs de alto nivel como tú, Carmen, pues es eso también, son artistas, son creadores, pero además son un creador muy extraño, porque el creador de música, por ejemplo, lo deja en el pentagrama y necesita que alguien lo interprete. El pintor lo plasma en un cuadro y tú tienes que llegar y inventarlo y decir qué quiso decir Picasso, qué quiere decir Max Ernst. No, tú no, tú haces la cultura al instante, la recreas, el arte es en ese instante y la compartes. Es la diferencia. En este caso alguien me va a ayudar a hacer cultura. Vamos a hacer esos bultitos de arroz mojándonos las What? manos. Sí. Así, mira, es bien fácil. Nos tenemos que humedecer las manos al usar este arroz para poderlo compactar y que no se nos quede pegado en nuestras manos porque lleva vinagre. No lo movimos ni nada. No se mueve. Este no es arroz a la romano. No, ¿verdad? No. Qué bueno. Este es arroz para sushi. Porque mi mamá me manda de Pachuco otra vez. No. Y luego de repente cuando las mamás se enojan... Y mi mamá guisaba extraordinario, ¿eh? Es que, No ¿qué queda. mamá? Hay que mojarnos las manos. Ya bien. me mojé. Pues otra vez. Miren, nunca hay que decir no. No, mi mamá hacía chiles en nogada, hacía un tamal de cazuela extraordinario, hacía jaibas rellenas, hacía... Uy, qué cosas más ricas. Zacatecas, qué bonito Zacatecas. Sí, Súper colonial. súper me colonial, gustó es una muchísimo. ciudad maravillosa. Y la ciudad de Anazol también, Guanajuato, yo creo que es una de las ciudades más hermosas que hay en México. De hecho, México es muy rico. Es muy rico en cultura, en gastronomía. Sí, yo en soy muy arte. afortunado, es decir, yo vengo de una ciudad maravillosa que es Zacatecas, ella viene de una ciudad maravillosa que es Guanajuato, y vivimos en Morelia, que es otro caso, ¿eh? Pues mini, pero ahí quedó. No, claro que no. Ahí está perfecto, miren. Ahí está. En la cocina no hay errores. Hay detalles diferentes. Vamos a intentar. Yo le voy a verlo. contar de errores, por ejemplo, hablando de libros, ¿no, verdad? No hay política. No, hay iba a hablar de libros. libros. No, aquí Peña Nieto. O que ¿Cuáles son diga- sus libros? Oh, pues. Oh, perdón. No. ¿Cuáles vino. son sus libros favoritos? ¿Cuáles son los libros que le han marcado a Carmen, Ay, a mí me gusta mucho Paulo de Coelho y me Sí. gusta muchísimo El Alquimista. por ejemplo? Me gusta muchísimo El Alquimista. Me gusta mucho Laura Esquivel. Las Valquirias. Me gusta mucho Laura ¿Cuál lista de las Esquivel. Valquirias de No. Pablo Coelho? No. Interesante. Me gusta mucho. La Quinta Montaña, interesante. El Alquimista. Bueno, El Alquimista me gusta. Agua para chocolate, por supuesto. Ay, Agua para chocolate lo devoré Cocinando en en un día. casa, diviértete en tu casa, Gracias. cocinando en casa. ¡No! Señora, vamos a un corte, ya volvemos. Esto es imposible. No ¿Por puede qué? Pero, ser. eso se llama transferencia en política. Ya volvemos, estamos cocinando en casa, no se vayan. La comida Ahí en está. casa, cocinando en casa. Señora, ¿tiene usted varices? ¿Le preocupa no poder lucir sus piernas? Pero sobre todo, ¿le preocupa su salud? Le recomiendo que vaya a Veintec, los mejores especialistas en varices en todo Sonora. La atención es maravillosa y la verdad, los resultados la sorprenderán. El personal de Veintec es altamente capacitado. Vaya a Veintec, haga una cita al teléfono 210-5010. Anótelo bien, 210-5010. Veintec, especialistas en varices. Yo no quiero presumir, pero así me quedaron de bonito. Sí, muy bonitos le quedaron. Yo sabía que los iba a hacer. No, aprendí en política que uno puede presumir lo que no hace. No hablamos de política. No estoy hablando de hoy. política, estoy hablando de los wirwinis estos. Pero mire, ¿a poco? A ver. ¿Cómo se llaman linguinis? ¿Cómo se- Nigiri, santo Nigiris. cielo, no puede ser. Se aprendió los nombres de todos los políticos de la historia y los nombres de, todos, mis no. pobres bocadillos ahí no solo nigiris. Los ninis. Ninis. Los ninis. No, ahora los ninis son Nigiris, otra historia. sí, otra historia. Los ninis están muy de moda. No. A ver, dígame cuál hizo usted de aquí. Este y este. No, no es cierto. Este y este. No es cierto. Bien, María. Ninguno. No. ¿Cuál hice? Ni sé. Ah, pues no se acuerda. No. Vamos a preparar ahora la salsita. Vamos a preparar la salsita. Voy a enjuagar aquí tantito el cuchillo. La salsita es muy simple, muy simple. Salsa soya, vamos a utilizar chile Yo veo Caribe. cuchillos y me hago un lado por los dos. No pasa Nunca. nada. No. Es más peligroso
caminar entre gente con corbatas que entre gente con cuchillas. Sí, Sí. sí. Bueno. Luego vamos a hablar de política, quedamos. Ay, es cierto. Bueno, primero que nada voy a partir el limón para que usted me ayude a exprimirlo sobre esta salsa. Eso sí lo sé hacer. Sobre la salsa. Soy un exprimidor de limones extraordinario, eso sí. Muy bien. Aquí Ahí que está. nos presuma. Perfecto. Eso sí lo hago. ¿Cuál es su comida favorita? ¿En dónde? ¿En general? En general. Pues me gusta mucho, realmente me gusta mucho la paella. Quizás sería mi favorita la Oh, paella, qué probablemente. delicia. Pero muy probablemente. Y sonorense, pues el guacabaqui. Eh, El caldo de queso, probablemente. la comida más exótica que has probado. En Alemania comí el jabalí alguna vez. Muy raro, muy extraño, no me gustó. Muy dura la carne. Sí. Sí. Dulce, Es la carne, es lo más exótico. lo más exótico probablemente. Porque bueno, la comida japonesa ya no es exótica a esa No, altura, ya ¿no? no. Vamos a agregarle eso. Y Sí, queda lo más exótico es el jabalí que comí en Alemania. En Alemania, en Klagenfurt. Klagenfurt es Austria, no es Alemania. ¿Y qué andaba haciendo por allá? Pues yo soy periodista, básicamente. Me acabo de enterar. Sí, básicamente. ¿Qué le gusta más? ¿El radio, la televisión, escribir? Escribir ya no tanto, he dejado de escribir, he perdido un poco el toque. Es muy difícil saberlo. La tele me gusta por la forma en que manejamos la imagen, la radio por la instantaneidad y por la imaginación. Y hago las dos, y las dos lo hago bien, por cierto. Sí, yo lo he escuchado en la noche. Ya lo sé. Y Gracias por los alfajores, por cierto. Ah, sí, los alfajores, Sí, sí. por cierto. Eso es que sí, ¿cómo? Los alfajores no son de aquí. No, es que me hacen preguntas muy raras, Ay, gente. No, créanme esa. que nos hacen preguntas No, de no, no. todo tipo. Sí, Romano, ¿los alfajores son argentinos o mexicanos? ¿Ah? ¿Yucatecos o argentinos? Sí. ¿What? ¿Cómo? ¿Yo qué hice? ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿No? Como diría Fox. Vamos hablando de- me llevé el cuchillo. Sí. Vamos a hacer otros nigiris, pero estos me va a ayudar usted. Dale. A ver, Bueno. queso. Que vean la experiencia. No. El Romano está... Vamos a aplastarlo tantito. Ah, ok. Que vean toda la experiencia. No, qué bárbaro. Aplastando queso soy extraordinario. Platíqueme un poquitito y rapidito de las etnias. Las 8 etnias sonorenses, yo tuve el honor de trabajar con ellos. Claro, mis favoritos son los yaquis, que son una gente maravillosa. Los que más trabajo me dieron son los Tohono-O'odham, que se conocen normalmente como los pápagos. Tuve el honor y el orgullo de hacer algunas cosas importantes, por ejemplo, el aserradero de los Pimas ahí en Maikova, arriba de Yécora. Sí. Y, por ejemplo, no fui yo, eso fue Mariano Carreño Carlón, pero sí terminar el proceso de ganadería de los guarijíos en la zona de Álamos. Y desde luego mi obra cumbre es la radio indígena de los Tres Ríos en la región de Yoho. Eso me gustó muchísimo. Eso es maravilloso. Así es, conozco gente de los Tres Ríos y gente muy, muy trabajadora que ahorita enfrenta problemas terribles, Gravísimos de así es. sequías, sí. Y la verdad me impresionó muchísimo. Pero por lo menos respetamos la lengua, ¿no? Por lo menos que Yoreme, Yaqui, Guarijí, lo que se habla en esa zona. Y además, obviamente, compartimos con los Yoreme Mayo de Sinaloa. ¿Qué opinas de los nuevos programas de televisión, los nuevos conductores y los contenidos de los programas actuales que hay? Veo poca televisión, confieso. Tan poca que no veo televisión. Veo escasamente mis noticiarios, es decir, veo a Soledad, veo a Javier Latorre, veo a la Chef. No es cierto, no siempre. Mentiría. Estábamos a la misma hora, Sí. pero ahorita ya no. Exacto, mentiría. Y creo que nada más. Y bueno, obviamente deportes, ¿no? No tengo idea realmente cómo está la televisión. ¿Tu deporte favorito sigue siendo americano? Sigue siendo el americano, pero el soccer me gusta mucho y el béisbol, obviamente, ¿no? Los tres. Al parejo. Me encantan los deportes. Entonces, ¿esto fue qué? ¿Es una ¿Vinagre? salsa de soya? ¡No! ¡Santo cielo! Vamos a tener que hablar de política. Esto fue salsa de soya Sí, que aderezamos. Sabe delicioso, ¿eh? me imagino. Con limón. No es cierto. Digo, no es cierto lo bien que sabe, quise decir. Fue con el dedito. ¡Uy, qué bárbaro! Es cierto, nací el 4 de diciembre, el día de Santa Bárbara, efectivamente. Efectivamente. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Santa Bárbara. Santa Ahí Bárbara está. bendita. Creo que eso se lo bebe uno. Mande. ¿Se lo bebe No. ¿Cómo que nos lo vamos a beber?
Es que una pregunta. Ya nos vamos. Aquí están. Gracias. Lo último y nos vamos. Una de las 3 Despídanos, grandes Clau. mentiras del mexicano. Sí. Bueno, nos despedimos con una de las 3 grandes mentiras del mexicano. Señora, muchísimas gracias por habernos permitido entrar hoy a la comodidad de su cocina, a la comodidad de su hogar. Gracias por estar con nosotros día a día, de lunes a jueves, por Azteca 7. Gracias. Gracias a chef. usted. Gracias. Muchísimas gracias. Y Gracias. bienvenido Gracias. siempre. Le quedaron divinos. No, me encantaron. No, eso es No, buenísimo. tiene que probarlos, ¿eh? Aquí Soy todo buenísimo. el mundo prueba lo que cocina. Eso ya le aprendí a los políticos mexicanos. Es extraordinario trabajo el que lograron hacer. Qué bárbaro. Tiene que probarlo. Y Si vamos no, a mejorar. Si no, no nos vamos. Bueno, probemos uno de pepino. Muy bien. Mamá. Cocinando en casa, cocinando en casa. Diviértete en tu casa, cocinando en casa. No gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa. Hazte que esté en tu casa, cocinando en casa. Nutrición y amor, la comida en casa. Cocinando en casa.